Sean bienvenidos mis queridos estudiantes a la clase del día de hoy. En la clase pasada estuvimos analizando el pensamiento más a fondo de quien era San Anselmo de Canterbury. Decíamos que se interesó mucho por conocer las cosas, en este caso, de conocer quién era Dios, sin importarle si su razón le limitaba. Pero, aunque su razón le limitaba, él decía, así sea algo pequeño, yo puedo conocer de Dios y quiero ser partícipe de ello. Quiero entregarme en una relación muy estrecha con Dios. Y esto era porque obviamente él era un monje benedictino y a los monjes benedictinos se les enseñaba que debían todos los días tener un acercamiento, esa relación con Dios, estudiar las escrituras, orar y demás. Pero ¿será que estas prácticas hacían que él dejara de ser un hombre racionalista? Es decir, dejara de ser un hombre que utilizara la razón para poder explicar el mundo. Algunos consideran a este hombre como aquel que explica cosas imaginarias. Pero, ¿será que lo podemos llamar racionalista? ¿Será que está mal decir que este hombre se entregó a las cosas imaginarias? ¿O de verdad está hablando cosas con sentido y cosas que tienen que ver con nuestra propia realidad? Vamos a ver entonces este párrafo de un historiador de la filosofía que se llama Copleston. Y Copleston habla de quién era San Anselmo. Pero además de eso, Copleston nos hace esta pregunta: ¿será que era un hombre racionalista? Entonces, miren lo que dice aquí. Si por racionalismo se entiende una actitud mental que niega la revelación y la fe, es indudable que San Anselmo no fue racionalista, puesto que aceptó la primacía de la fe y el hecho de la autoridad, y solamente después de eso procedió a intentar comprender los datos de la fe. Si por el contrario se quiere extender el término racionalismo de tal modo que cubra la actitud mental que le lleva a intentar probar los misterios, no porque los misterios no se acepten por fe o pudieran ser rechazados si no se llegase a probarlos, sino porque se desea entender todo lo que se cree, sin haber definido antes con claridad los modos en que diferentes verdades pueden sernos accesibles, entonces es indudable que sí se puede decir que el pensamiento de San Anselmo era racionalista, o que se aproximaba mucho a hacerlo. Bueno, qué conclusión tan interesante que nos da Copleston. Entonces, si lo llevamos, este concepto racionalista, a extenderlo a un punto más grande, San Anselmo sí puede ser un racionalista. ¿Listo? Entonces vamos a comprender qué nos dice este párrafo. Vamos a entrar en la comprensión de lo que nos dice Copleston. Entonces lo primero que nos dice: si por racionalismo se entiende una actitud mental que niega la revelación y la fe, es indudable que San Anselmo no fue racionalista. Resulta que se considera el racionalismo como aquella que tajantemente niega todo lo que tiene que ver con Dios. Es decir, la fe y la razón son contraposiciones, son contrapuestas, son enemigas, son antónimas una de la otra. ¿Listo? Entonces, algunos consideran que la razón es aquella que explica la realidad sin necesidad de utilizar al ser trascendente, sin necesidad de llegar a Dios, sino simplemente el que utiliza la razón es aquel que puede explicar la realidad a partir de la realidad misma, a partir del método científico, de lo que se observa, de lo que se analiza, etcétera, etcétera. Pues eso sería una forma muy limitada de entender la razón, porque la razón también comprende cosas que no podemos percibir ni observar. Y en este caso, algo que no se puede percibir ni observar es el término de existencia, de esencia, y pues en último término, el término de Dios. Por lo tanto, entonces, si comprendemos que San Anselmo, bajo esta terminología de racionalista, él utilizó la fe, él utilizó la revelación, pues podemos decir que él no fue racionalista. Pero ojo, mire lo que nos sigue diciendo el texto.
puesto que aceptó la primacía de la fe. Claro, San Anselmo dijo, por encima de la razón está la fe, porque hay cosas que la razón no puede comprender. Y si hay algo que la razón no puede comprender, como un buen filósofo medieval, San Anselmo va a decir, se lo dejamos a la fe. Lo creemos sin necesidad de poderlo explicar. ¿Listo? Porque es algo a lo que la razón, a lo que la mente no puede penetrar. Entonces, por lo tanto, eso no quiere decir que no exista. El que no lo comprenda no quiere decir que no exista. Entonces, no importa, lo dejamos a la fe. ¿Listo? Creemos en ello aunque no lo comprendemos. Y le dio una autoridad muy fuerte a la fe. Dice aquí, y solamente después de eso procedió a intentar comprender los datos de la fe. Es decir, que el primer paso para comprender las cosas, y en este caso para comprender a Dios, fue el creer que existía. Y a partir de ese primer paso, de que él estaba seguro de que Dios existía, va a intentar ir a conocerlo. Y lo conoce a través de la razón. Pero hay cosas, repito, que la razón no puede comprender. Por lo tanto, eso no desbarata, no desdibuja el concepto que él tiene de Dios. Todo lo contrario, comprende que él es un ser limitado que no puede llegar a comprender esas cosas tan profundas. Por eso aquí nos dice, si por el contrario se quiere extender el término racionalismo, de tal modo que cura la actitud mental que lleva a intentar probar los misterios, no porque los misterios no se acepten por fe o pudieran ser rechazados si no se llegase a probarlos, sino porque se desea entender todo lo que se cree. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que el racionalista es aquel que intenta penetrar en la verdad de los misterios, de lo que no puede explicar el ser humano. Y puede tener algunos esbozos de la verdad, es decir, puede acercarse un poquito a la verdad sin necesidad de llegar a la plenitud de la verdad. Entonces, esa persona que cree en los misterios de la fe, que cree en que Dios existe, en este caso pues en la Trinidad, en cómo fue que se originó el mundo, pues si esta persona se pregunta y quiere llegar a esas respuestas, pues es una persona que utiliza la razón para ello, para encontrar esas respuestas, incluso si no puede probarlas. ¿Listo? Pero el hecho de que no pueda probarlas no quiere decir que deja de creer en ellas. Para él, todo lo que constituía la naturaleza de Dios era algo verdadero, porque él lo creía. Porque antes de la razón, primero está la fe. La razón simplemente es un medio para poder comprender lo que yo creo, para poder acercarme a eso a lo cual yo le tengo fe. Entonces, entender que las verdades pueden sernos o no accesibles, es decir, podemos acercarnos a la verdad como no podemos acercarnos a la verdad. Y el hecho de que yo no me acerque a la verdad completa de Dios porque es un ser infinito, no quiere decir que Él no exista. Entonces, en esa medida podemos decir que San Anselmo sí era racionalista, o que se aproximaba mucho a hacerlo. ¿Por qué? Porque San Anselmo quería acercarse al conocimiento de Dios, no para satisfacer sus dudas, porque él no tenía duda de que Dios era, sino para comprenderlo y tener una relación más cercana con Él. Por otra parte, vamos a hablar de las vías en la manera que San Anselmo quería probar la existencia de Dios. Entonces, por el simple hecho de ver la realidad, San Anselmo se daba cuenta que existía lo perfecto, que existía la perfección, la manera como funciona nuestro cuerpo, la manera como podemos explicar los fenómenos físicos de la naturaleza, los fenómenos químicos de la naturaleza. Todo ello nos lleva a pensar que hay grados de verdad, que hay grados de perfección, ¿cierto? Entonces, hay unas cosas perfectas, pero hay otras cosas más perfectas que lo que nosotros consideramos como perfecto. Pensemos en el cuerpo humano. Es algo perfecto, pero perece. En algún momento el cuerpo muere. Pero en el cuerpo existen miles y miles de células. Existe todo un sistema que lo regula, que le permite la vida. Por lo tanto es perfecto. Pero si pensamos el cuerpo en escala del universo, el universo sería más perfecto.
el planeta será más perfecto, el medio en el que nosotros vivimos es más perfecto que nuestro propio cuerpo. Entonces, en esa medida comenzamos a comparar los grados de la perfección. Y en este caso va a decir San Anselmo, todo lo que existe tiene un grado de perfección. Puede ser un grado más alto o un grado más pequeño, pero todo lo que existe participa de lo que es la perfección, de lo que es bueno, de lo que es la verdad. Entonces, miren lo que dice él, hay una bondad y perfección en los entes. Comprendamos ente como aquello que existe, todas las cosas que existen, incluyéndonos a nosotros mismos. Ellos participan de aquellos atributos y se aproximan a ellos. En pocas palabras, San Anselmo está diciendo, todas las cosas que existen tienen un grado de bondad, un grado de verdad, un grado de justicia y un grado de perfección. Y todos queremos aproximarnos a ello. Entonces hay como una escala, ¿cierto? Está lo perfecto, lo más perfecto y lo más perfecto que lo perfecto. Entonces él llega a la conclusión y piensa lo siguiente. Si todos participamos de atributos como la perfección, la bondad, la verdad, la justicia, ¿cierto? Podemos decir que nosotros participamos de la justicia porque siempre queremos que las cosas estén balanceadas, aunque no seamos justos completamente en el término completo y perfecto que queremos llegar nosotros. Podríamos decir que esos atributos son supremos, es decir, que son atributos que están por encima de nuestra propia mente. Son atributos que están por fuera de nosotros. Y todos esos atributos se condensan o se unen en un solo ser. Y ese ser es Dios. Por lo tanto, el pensar la perfección nos lleva a pensar en que hay un ser más perfecto, el cual es eterno, nunca se va a acabar, nunca se va a agotar. Y ese ser eterno es el que le dio la existencia a todas las cosas. Como nosotros participamos de ello, es decir, para San Anselmo, la bondad absoluta, la verdad absoluta, la perfección absoluta estaban en Dios. Él nos da una pizquita de esas virtudes, de esos atributos. Nos los da, ¿cierto? Porque Él es el atributo perfecto. Porque en Él están todos los atributos que nosotros tenemos. Y están completos, están perfectos. No carece de nada. Porque es Dios. ¿Listo? Entonces, al ver los grados de perfección, simplemente decimos, si el universo es perfecto, debe haber algo más perfecto que el universo. Y ese algo más perfecto que el universo nos lleva a pensar que es lo único perfecto posible. No hay nada por encima de él, porque si hay algo por encima de eso perfecto, pues sería lo más perfecto posible. Entonces, para poder entender esto, hay que comprender que Dios es lo único perfecto que hay en la realidad y no hay nada más por encima de Él, y que gracias a que Él es perfecto, Él nos da la existencia, nos da la esencia y participamos de muchas de sus atributos, de muchas de sus virtudes. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga.